Shabbat Shalom, nos volvemos a ver en esta oportunidad, caminando Génesis, Bereshit, en el principio. La Parashá Hashabua, el fragmento de la Torá de esta semana, se titula Vayehi, y vivió. La encontramos en el Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 47, verso 28, hasta el capítulo 50, verso 26. La Haftará o profetas relacionadas con esta porción la encontramos en Melchim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. La relación que hay con esta porción de profetas con la porción de Torah es que en Bereshit se menciona la bendición de Jacob a sus hijos, o sea, la despedida o testamento. Y en el caso de aquí de Primera de Reyes es la sucesión de Salomón como rey después de David. Las Besorot o buenas noticias o escrituras mesiánicas con relación al ciclo de lectura la encontramos en la Besorá al Pi Yohanan. Las buenas noticias de acuerdo a Juan en el capítulo 13 versículos 1 al 19 y se expone allí el momento antes de celebrar Yeshua con sus discípulos el Pesach Hagigah, la comida festiva de Pesach privada para ellos, que él se quita el manto y procede a lavarle los pies a los discípulos. Bien, esta porción de la semana y como punto de partida para este Devar Torah o mensaje se encuentra la bendición de Jacob a sus hijos, incluyendo pronósticos a lo que será su vida en el futuro. Y esto de alguna manera alineado con que cada uno conformaría la nación de Israel, una congregación de naciones. Por medio de Yeshua HaMashiach, en el sentido espiritual y de identidad, Israel es a su vez una congregación de naciones. Y esto lo ilustra Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, por medio de sus cartas a la congregación de Éfeso y la primera carta a la congregación de Corinto, al hacer la comparación del cuerpo humano y sus componentes y funciones. También Rab Shaul, mediante sus cartas a Timoteo, hace un llamamiento de atención, de alerta, de contexto, así como también aclara la dedicación como hijos de Dios y miembros, partes del cuerpo de Mashiach. Es así que lleva por título este mensaje, Congregación de Naciones, Cuerpo del Mesías, dones, ministerios y madurez. Se relata en el Midrash, que es una colección de relatos y posibles explicaciones por los sabios de bendita memoria y a través de los tiempos, sobre temas que la Torá no se extiende suficiente en explicarlos o no quedan muy claros. Entonces, en esta posible explicación y sobre todo el hecho de que Jacob se enferma en esta ocasión y lo relatado en esta porción de la Torá, entonces se dice que fue el primer hombre en enfermarse antes de morir y que por eso fue que pudo saber que ya se iba de este mundo, de este Olam Hasé, y por eso se alistó rápidamente para bendecir a sus hijos antes de partir. Adopta a sus nietos como hijos suyos, ya que José, al enterarse que su padre estaba enfermo, le lleva a sus hijos para que los conozca. Sí, de alguna manera, aunque ya los conocía, pero bueno, vamos a entrar al relato o mantenernos en este relato del fragmento de la Torá. Jacob bendice entonces a Efraín y Menashe en ese contexto, o sea, bendice al menor, que es Efraín, sobre el mayor, que es Menashe. Después de esto y de ese incidente allí que Yosef intentó corregirlo, él manda llamar a el resto de sus hijos y así los bendice en conjunto, describiendo su personalidad y carácter como un presagio, pero también como una alerta de que debían mejorar, cambiar y madurar
porque si bien tendrían y cumplirían su función y rol, también tendrían problemas. Siendo lo que eran los hijos de Jacob, este les asignó con base a sus o en sus particularidades y los talentos y habilidades que tenían, la función que cumplirían individualmente, pero que en conjunto conformarían la congregación de naciones como Israel, la gran nación, y harían que funcionara como tal. A unos les asignó la función de regir, reinar, liderar, conducir. Fue el caso de Yehudá, Leví, Yosef y Binyamin. A otros el proveer de recursos y ayudar, así como estudiar Torah y enseñarla, siendo el caso de Zebulún e Isahar, aunque también de Leví. A otros juzgar, como le correspondió a Adán. A otro defender y conquistar, como le correspondió a Gad, o sea, militares, fuerzas de defensa. A otros producir para alimentar a la nación. Eso le correspondió a Asher, a Naftalí y a Yosef a través de su doble bendición. Como puede verse, cada uno era un miembro, pero la nación congregación era una sola. Había diversidad de talentos y diferentes funciones o responsabilidades, pero la nación congregación una sola y todo tenía que ser para provecho. Esto es entonces un preámbulo o una preilustración y una justaposición o paralelismo con lo que explica Rab Shaul como el cuerpo de Mashiach. Las cartas de Rab Shaul, tanto para la congregación de Éfeso como la primera a la congregación de Corinto, tienen un tema en común, y es la explicación de la naturaleza y propósito de los creyentes, discípulos, como cuerpos del Mashiach. Sin embargo, la primera carta a los Corintios fue para confrontar unos problemas y ofrecer soluciones, dado el contexto cosmopolita y corrupto de dicha ciudad. Rab Shaul, al describir la naturaleza de la congregación de creyentes como un cuerpo viviente bajo el control y en representación de Mashiach, nos está llamando a tener una conciencia situacional de que a cada uno de nosotros el Eterno nos manifiesta los dones del Espíritu Santo, así como también nos otorga habilidades especiales, talentos, conductas que debemos aprender y desarrollar, y del mismo modo virtudes que debemos producir en nuestras vidas como resultado del proceso de la obra, fruto del Espíritu Santo. Y de esa manera servir y ministrar al cuerpo como un todo y unos a los otros, cumpliendo así el papel del templo no hecho de manos, sino de piedras vivas. Sin embargo, debemos también estar muy conscientes y claros del funcionamiento, tal como se describe en todo el capítulo 12 de Primera de Corintios. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Yeshua, ni nadie puede decir Yeshua es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 6 y versículo 11. En este caso leímos la nueva versión internacional. En esta primera parte se expone y explica de no ignorar acerca de los dones del Espíritu Santo, siendo estos varios, pero siendo el Espíritu uno solo. Diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. Igualmente, se nos desglosa los dones y que su manifestación es para provecho y que esta repartición es
como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo es el que lo determina o lo distribuye o lo manifiesta en el creyente que Él decida. Si continuamos leyendo en este capítulo 12, Rab Shaul indica: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Mashiach. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Mashiach y cada uno es miembro de ese cuerpo. Aquí en esta segunda parte nos está explicando cómo el cuerpo es uno, pero que consta de muchos miembros y que cada uno tiene una función y una ubicación, por no decir posición. Quizás para que alguno se pueda creer más que otro según donde esté, ¿no? En su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Mashiach. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Mashiach. Como dijimos que hace un rato, que la carta a los Efesios, aunque el tema es común, fue para dar fortaleza, para dar ánimo, para consolar, no para tratar un problema en sí. Sin embargo, trata el mismo tema. Y aquí, Rab Shaul, aparte de hablar del cuerpo, y similar a lo que habló en Corinto, habla entonces de los ministerios principales, o que abarcan más funciones o tienen una determinada envergadura. Sin embargo, tomando lo que ya vimos en Corinto, hay diversidad de operaciones, diversidad en una comunidad, en una congregación, hay diversas formas, diversas funciones, diversas oportunidades, no solo estas 5, porque a veces pareciera que solo viéramos estas 5 y uno quiere ser alguna de estas, pero a lo mejor el Señor no nos tiene preparado ninguna de estas, sino alguna otra. Debemos estar dispuestos a ello. Bien, se exponen entonces los diferentes ministerios principales, los cuales son con el propósito de perfeccionar a los santos. O sea, cada uno de estos ministerios en conjunto tienen un objetivo: para edificar el cuerpo de Mashiach hasta que lleguemos a ser una humanidad perfecta. Según la versión de la Biblia, Reina Valera, habla de varón perfecto. Y esto está dentro de un contexto y condiciones muy claros, porque dice: todos unidos por sus ligamentos, cada uno cumple la función que le toca dentro de la posición que está como en la que la puso Dios. Bien, algunas veces se enseña que estos como dones ministeriales. En consecuencia, a veces se habla de que fulano o fulana tiene un don de ser apóstol, o tiene un don de ser pastor, o tiene un don de ser maestro, o tiene un don de ser profeta, en fin. Yo considero que no, sino que para ministrar o ejercer un ministerio se hace necesario la manifestación de algún o algunos de los dones del Espíritu Santo. 2. El fruto del Espíritu, es decir, las virtudes en la medida de cada uno que sea necesario desarrollar de acuerdo a la obra en nuestra personalidad y carácter. 3. El o los talentos que deben aprenderse y desarrollarse. Y aún una cuarta,
es el llamamiento a la advertencia de lo que hay que o lo que se debe hacer y la forma o dedicación. Algunos dirían el llamado en conjunto. Bien, vamos a ver brevemente, porque hablamos de ministro, ministrar, dones, frutos, talento, entre otros. Vamos a ampliar un poquillo eso. Por ejemplo, ¿qué es un ministro? No es una posición privilegiada, no es un título honorífico o nobiliar. Ministro se le denomina a la persona que sirve. Es la persona quien sirve, que presta el servicio, que presta la función como miembro y tiene una responsabilidad como tal. Ministrar es la acción y efecto de servir, tal como ya Rab Shaul nos lo ha explicado en Efesios. Don. Ciertamente don tiene que ver con capacidad. Sin embargo, desde el punto de vista tal como nos lo explica Rab Shaul o Pablo, tanto en Corintios como en Efesios, habla de que el don es una dádiva o un regalo inmerecido. Y desde el punto de vista espiritual es una habilidad o capacidad sobrenatural, o sea, algo que nosotros no tenemos y que el Espíritu Santo otorga a un creyente para ministrar o servir con un propósito de provecho para otros creyentes y en fin para el cuerpo del Mesías. Y en 1 Corintios capítulo 8 versículos 8 al 10 se nos desglosan cuáles son esos dones: el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu. Podríamos decir que estos tres dones son dones de revelación: el don de fe, el don de operar milagros y los dones de sanidades o el don de diversas sanidades podríamos clasificarlos como dones de poder. Y el hablar en lenguas o en idiomas y la interpretación de esos idiomas o lenguas, así como la profecía, que no es pronosticar ni saber el futuro, sino es declaración de un mensaje de Dios revelado o inspirado. Podemos decir que estos son dones de expresión. Fruto. Fruto es un producto o es la utilidad o es el resultado de un proceso dado. Proceso, o sea que tiene un principio, tiene unas etapas de desarrollo y tiene un fin para llegar a ese producto. Espiritualmente, esto tiene relación con las virtudes que desarrollamos como creyentes dentro de nuestro proceso de madurez y servicio mediante la obra de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y Rab Shaul también nos los desglosa en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando habla que el fruto del Espíritu, porque es un solo fruto, pero se desarrollan virtudes en la medida de la dedicación, de la disposición y disponibilidad, y relacionado también, aunque algunos no lo veamos así, con nuestra personalidad, carácter, formación y funciones. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre o amabilidad, bondad, fidelidad o fe, humildad y dominio propio. Talento. Hablamos a veces que el talento es don, el don es talento. Creo que debemos definir mejor o utilizar mejor la palabra de cuando hablemos de don, hablemos de la manifestación del Espíritu Santo, de esas capacidades sobrenaturales. Y cuando hablemos de talento, nos refiramos a habilidades, destrezas, capacidades, ¿no? Entonces, el talento principalmente es una medida de peso o capacidad de elementos secos de aproximadamente 34 kilos, pero también así se le denominaba a una moneda que tenía un valor. Y eso lo vemos en la parábola de los talentos. Desde el punto de vista humano, pero también espiritual, consiste en las capacidades, habilidades, destrezas, bien sea con las que podemos nacer o que en su defecto vamos a descubrir o adquirir
y desarrollar a través del aprendizaje, capacitación y entrenamiento. Por eso se habla de que es una conducta aprendida. Por lo tanto, el talento no es suficiente, como un escritor cristiano llamado John Maxwell lo dice en un libro, porque es necesario tener disciplina y dedicación. En consecuencia, para ser un cuerpo ministrante, o sea, que sirva, que funcione para cada una de las necesidades o los aspectos que deben funcionar o las actividades que deben realizarse dentro de una comunidad, una congregación, una quejilá, es decir, que todas sus partes, órganos y sistemas trabajen unidos usando los dones del Espíritu o los que el Espíritu manifiesta y también los talentos de una manera responsable. Cada uno de nosotros debemos pedir en oración al Eterno su ayuda, su asistencia y preguntarle y decirle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Así como también debemos identificar cuáles son los dones del Espíritu Santo que se manifiestan en nosotros o que pueden manifestarse. Y también cuáles son mis talentos, descubrirlos y cómo desarrollarlos, tomando en cuenta las cosas que me pueden gustar o que me gustan hacer y cuáles creo que las hago bien, pero eso no puede quedarse así. Además, debemos tener una conciencia de que no somos dueños, sino que somos administradores, cuidadores, mayordomos. Se nos encarga una responsabilidad, no un privilegio. Sin embargo, tal como Rab Shaul se lo indica a los corintios, y dados estos tiempos que estamos viviendo, debemos tener en cuenta la madurez espiritual, el llamado y el contexto, o el llamamiento y contexto de la conciencia situacional y de lo que debemos hacer, así como también tener clara la dedicación. La madurez se define como la culminación o resultado del proceso de maduración, y es cuando los frutos están en condiciones de poder ser aprovechados como alimento o como materia prima para otros productos. Desde el punto de vista humano, es el momento del desarrollo completo de la persona y hasta se dice que es la cordura adquirida por la experiencia. La congregación de Corinto mostraba unos signos de inmadurez a través de la conducta de algunos de sus miembros, incluso a raíz de los diferentes liderazgos que estuvieron involucrados, como en el caso de Pablo, en el caso de Pedro y hasta en el caso del líder que estaba actualmente allí, Apolos. Se formaron como mini congregaciones o facciones o partidos dentro de la congregación. Entonces Rab Shaul les indicó, aparte de confrontarlos, les indicó qué hacer y les dijo que eran unos inmaduros y que les hacía falta esa madurez espiritual. Por eso decía que les hablo como carnales. Entonces, en esa primera carta de Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 5 al 17, les indicó 4 pasos para llegar a la madurez espiritual. Primero, reconózcanse a todos como colaboradores. Les quiso decir que ni Shaul, él mismo, ni Apolos, que era el líder en ese momento, sino que ambos eran colaboradores de una misma causa. No voy a repetir lo de hablar del cuerpo, lo de los miembros y las diferentes funciones. Y Rab Shaul lo enfoca con que él sembró, pero que Apolo regó y que Dios es el que hace la cosecha. Entonces todos están para aportar y en su función hasta donde llegue forma parte del gran rompecabezas y forma parte de todo el sistema de el cuerpo del Mesías. Otro, reconózcase el fundamento, que es Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿por qué? Porque fue a través y es a través de Yeshua HaMashiach que tenemos esa nueva vida en el Padre, y que es a través de su persona que, tal como lo dice Juan, que al Padre nadie lo conocía, sino que el unigénito Hijo que vino del Padre es el que lo ha dado a conocer. Entonces,
La imagen y atributos del Padre nos los demostró Yeshua HaMashiach y ese es el fundamento. 3. Que se tome conciencia y atención al proceso de edificación y específicamente él dijo, mire cada uno cómo construye en referencia a los materiales utilizados. Una construcción es digna si utiliza oro, plata o piedras preciosas, que son materiales duraderos, que no los destruye el fuego y que guardan relación con principios verdaderos y perfectos. Si encontramos una ilustración dicho por el rey Salomón, en Proverbios capítulo 8 versículos 10 y 11. El oro tiene que ver con el conocimiento, la plata con la instrucción y las piedras preciosas con la sabiduría. Ahora, una obra es defectuosa si es hecha con madera, heno o hojarasca. Puede funcionar, pero son materiales perecederos, no durables y son destruibles rápidamente por el fuego y se relaciona con los principios y motivaciones equivocados. Y por último, habla de la prueba, que Dios va a probar cada obra y va a pedir cuentas y que estas obras, si son quemadas por el fuego, si son consumidas, vamos a sufrir pérdida y vamos a seguir siendo salvos, pero habiendo pasado por el fuego. Es como quien escapa de un incendio y no pudo salvar sus pertenencias. Perdió las pertenencias, pero lo importante es tener la vida, sí. Pero el detalle es que debemos hacer obras que sean dignas. Bien, y cuarto paso, ténganse en mente el producto final, la morada de Dios. Y eso nos lo dice en el versículo 16 y 17, pero también hay un paralelismo con Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Porque dice el apóstol Pedro, Kefas, Yeshua es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Yeshua HaMashiach. Bien. Ahora, ¿cómo se ilustra haber llegado a la madurez? A partir del verso 18 de este mismo capítulo 3 de Primera de Corintios dice, Rab Shaul, 1. Se llega a no pensar demasiado en sí mismo. O sea, que ninguno de nosotros es más alto que otro, sino que cada uno de nosotros tiene un servicio, un distinto nivel de responsabilidad y jurisdicción y en consecuencia el respeto y la autoridad que implica esa función. Pero que cada uno de nosotros debemos reconocer también nuestra insuficiencia y necesidad de Dios. Y eso es una de las ilustraciones que aparece en Juan capítulo 13, versículos específicamente 12 al 17, que Yeshua le dice a sus discípulos 2 veces si entendían o entendieron lo que él hizo. Y les deja una acotación muy importante, que el siervo no es mayor que su amo, ni el discípulo es mayor que su maestro. Todos se pueden superar y con la gracia de Dios y con la manifestación del Espíritu y todo lo que hemos nombrado hasta ahorita. Pero cuando a veces cometemos el error de decir que el discípulo supera al maestro, creo que estamos cometiendo un error y estamos fuera de contexto de lo que nos está enseñando Rab Shaul e incluso Pedro. Bien, no se piense demasiado en ningún hombre. Cuando no pensamos o ponemos en un pedestal a otra persona. Y cuando incluso la preferimos y decimos, este sí sirve y este no sirve. Entonces, Rab Shaul nos está dando la misma advertencia, pero con relación a no ensalzar a cualquier otro hombre, sea este un Pedro, sea este un Apolos o sea este un Shaul mismo, cada quien en su justa proporción. Todos los creyentes pertenecen a Dios. Si pertenecemos a Dios por medio de Mashiach, entonces nos pertenecemos los unos a los otros. El llamamiento. En este orden de ideas relacionadas con el servicio a Dios, este debe perfeccionarse y Rab Shaul le hace un llamamiento, una orientación clave dentro de un contexto a Timoteo.
y lo encomienda en una determinada tarea. Y esto implica una firme entrega a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces le insta, tal como lo vamos a leer. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el mensaje de las buenas noticias. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces aquí Pablo le está instando a Timoteo a avivar el don, porque él fue designado por una autoridad o por las autoridades y le fue impuesta a las manos, y que Timoteo debía tener en cuenta y tomar conciencia de los recursos espirituales que están disponibles para él y su ministerio, así como estuvo disponible para Shaul. Además que debía alcanzar una nueva visión de lo que Dios podría y lograría por medio de él. También le dice que no se avergüence ni tema, porque las buenas noticias es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ciertamente, como también dice Pedro, que nosotros debemos estar prestos a presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande sobre la esperanza que hay en nosotros. Quizás ante personas que sean más inteligentes o intelectuales, estos podrán reírse de nosotros y de nuestra esperanza y del testimonio de Mashiach, y podamos quedar expuestos al ridículo, pero al ridículo según ellos, no según el poder de Dios y de la esperanza que hay en nosotros. Presiones o tensiones, de alguna manera, y eso se evidencia a través de los relatos en la historia, que los peligros, presiones y tensiones para los creyentes no han sido iguales en todas las épocas. Por ejemplo, para los del primer siglo fue una forma de abierta persecución física, pero hoy en día quizás sea algo más sutil, aunque hay lugares donde hay persecución física y restricciones, etc. Pero cada uno tiene sus propios afanes y contextos en el país que vivamos, bajo el contexto económico, bajo el contexto sociopolítico, entre otros. Entonces tengamos en cuenta que cuando pasamos a ser hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, la cultura del reino pasó a ser ahora nuestra cultura y la del mundo donde vivimos la contracultura. Las reglas para una preparación cuidadosa están claras en 2 de Timoteo 2, 3 al 7. Tomémoslas y traduzcámoslas en nuestras propias palabras y en el contexto o círculo de influencia en el cual vivimos y apliquémosla. También nos habla de no cesar, porque la vida tiene alternativa, tiempos buenos y tiempos malos, y la pelea es alta hasta el fin. Bien, en cuanto a la dedicación es la respuesta al porqué de este llamado que hace Rab Shaul a Timoteo y por ende a nosotros. ¿Y por qué es? Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Yeshua HaMashiach. Nos rescató del mal, nos llamó a una vida de santidad, tanto en pureza como en consagración, abolió la muerte, nos dio vida eterna, prometió llevarnos seguros hasta el fin. ¿No nos hace esto recordar al Dayenu que declaramos y cantamos en la conmemoración de Pesach? Algo más. Además de responder a la pregunta de cuál es el motivo para la dedicación, también nos advierte acerca de una dedicación falsa o a una causa falsa. Incluso la historia tiene algunos ejemplos de causas falsas, por supuesto desde el punto de vista del hombre. La advertencia la tenemos descrita en 2 de Timoteo 2, 16, 23 y en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Y se evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. No tengas que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia.
Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. También le dice, por este motivo padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a predicar, cumple con los deberes de tu ministerio. En cuanto a los ejemplos o advertencias de la historia humana, tenemos las guerras y las revoluciones. Todas las ideologías del hombre, bien sea para defenderlas o para imponerlas, han recurrido a las armas, repitiendo el acto de Caín. También Shaul nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Debemos estar pendientes porque podemos caer en una causa en la que podemos estar valiente y equivocadamente dedicados. Debemos entonces dedicarnos con estas palabras de advertencia de Rab Shaul a Timoteo a dedicarnos a la causa correcta y al conductor correcto. Entonces, en cuanto al cuerpo, dones y ministerios, pidamos a nuestro Padre que nos revele cuáles son los dones que se manifiestan en mí. ¿Cuáles son las virtudes, fruto del Espíritu que debo desarrollar? ¿Cuáles son mis talentos, habilidades y destrezas que debo descubrir, aprender y desarrollar? ¿Y qué parte del cuerpo soy? En cuanto a la madurez espiritual, debo reconocer que todos somos colaboradores. Debemos reconocer al fundamento Yeshua HaMashiach sobre el cual edificamos y que seamos conscientes y prestemos atención al proceso de edificación, construcción, y que tengamos también en mente enfocados el producto final, ser la morada de Dios. La demostración del nivel de madurez espiritual será a través de que ninguno es más alto que el otro y que debemos reconocer individualmente nuestra insuficiencia y necesidad de Dios, que no debemos ensalzar a cualquier hombre, sea este un Pedro, sea un Apolos o un Shaul mismo, y que todos pertenecemos a Dios y en consecuencia nos pertenecemos los unos a los otros. Que estamos llamados a avivar el don, teniendo conciencia, o sea, ejercer la responsabilidad que se nos ha asignado, teniendo conciencia de los recursos espirituales disponibles y que debemos alcanzar una nueva visión de lo que Dios puede y logrará por medio nuestro. Que no nos avergoncemos o temamos y que tendremos presiones y tensiones y que no debemos cesar y continuar hasta el fin. Y en cuanto a la dedicación es nuestra respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Yeshua HaMashiach y que debemos tener cuidado con la dedicación falsa o a una causa falsa y que la causa correcta y el conductor correcto son el Minshel Hashamayim, el dominio de los cielos, el reino de los cielos y Yeshua nuestro Mesías. Shabbat Shalom, Ad Pa'an Haba'an y Trae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver en un próximo trayecto. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Sé fuerte y nos fortaleceremos.